Queremos tener una perspectiva complementaria a lo que hemos venido discutiendo en estos días respecto de la crisis financiera, bancaria, más específicamente, que está experimentando Estados Unidos y yo diría otros países occidentales, Suiza por ejemplo. Para eso vamos a contar hoy con la participación de un amigo de la casa, especialista, economista, Fernando Manengo. Vamos a colgar en la página Americano Media un artículo excelente que publicó Fernando días atrás en el diario Nación de Buenos Aires, en Argentina, con su visión. Pero nos gustaría que nos comparta esa perspectiva, teniendo en cuenta que, bueno, el mercado ha venido reaccionando, entre comillas, positivamente, pero quedan, creo yo, capítulos todavía pendientes para entender cómo esto termina efectivamente procesándose. Fernando, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder y Dinero. ¿Cómo estás? Bienvenido, Fernando. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Sergio, Fabián, Santiago? Muchas gracias por llamar, un placer. ¿Cómo ve, Fernando, la evolución de esta crisis? Han pasado cosas realmente dramáticas. Un banco histórico como Credit Suisse fue absorbido por un rival, UBS. Hemos visto en Estados Unidos un salvataje del propio sistema para evitar la propagación de la crisis. También, por supuesto, quedan dudas al respecto. ¿Cómo ves esta evolución? ¿Hasta qué punto lo puede pensar que, bueno, hemos ya pasado lo peor de este episodio de turbulencia bancaria financiera en los Estados Unidos? A ver, yo separaría en dos partes el análisis. Por un lado, lo que está pasando en Estados Unidos y después lo que pasó con Credit Suisse. Respecto a Estados Unidos, claramente lo que pasó con Silicon Valley Bank, pero ya habían caído un par de bancos antes, es primero que era el banco número 17 de Estados Unidos, con lo cual era un banco importante dentro del sistema financiero. Lo segundo, que no era un banco tradicional, sino un banco que se dedicaba a financiar venture capital y a empresas tecnológicas, que fueron sectores claramente beneficiados por el escenario de baja tasa de interés post pandemia, pero que ahora en la medida que va subiendo la tasa de interés son sectores que tienen problemas y en la medida que van a buscar, digamos, primero tienen problemas, con lo cual necesitan liquidez que van a sacarlo justamente del mismo banco. Y cuando este banco típico tipo Silicon Valley tiene que salir a hacerse de liquidez, sale a vender bonos del tesoro, que como subió la tasa también cayó el precio del bono. Entonces yo diría, a ver, que es algo bastante particular de un segmento bancario que se especializa en financiamiento de venture capital y empresas tecnológicas, que consecuencia del ajuste que está llevando a cabo la economía americana vía suba de tasa de interés, quedaron al descubierto los problemas que tenían estos bancos. Pero ahí también creo que es importante, mucha gente compara esto con la crisis de Lehman Brothers de 2008. Creo que es importante tener claro que esto es, por lo menos la reacción de la Reserva Federal es completamente distinta. En aquel momento dejaste caer un banco con los depositantes adentro, ahora hiciste lo que hay que hacer, saliste a rescatar el banco y a los depositantes, pero al accionista no lo rescatás. ¿Quién paga el costo? Acá el accionista pagará el costo perdiendo eventualmente todo el valor de la acción, pero lo que hace es cubrir al depositante. ¿Por qué? Porque lo que querés hacer es frenar el pánico, que la gente no tenga miedo, que deje de correr y salvar al sistema financiero. En el caso de Credit Suisse, un segundo, a ver, el caso de Credit Suisse hace 10 años la acción valía $90 y hace 2 semanas valía $2,50. Yo diría que el caso de Credit Suisse es un caso que ya viene de desconfianza, mal manejo y deterioro secular casi, y que la semana pasada salieron a buscar capital y el principal accionista dijo que no ponía más dólares en el banco. Con lo cual yo diría, son dos casos distintos, ¿no? O sea, Fernando, vos lo que dirías es que estas primeras señales de que el snowball no se va a llevar a todo puesto, va por el camino correcto, por ahora, y que el tema suizo no implica un contagio directo de lo que ha sucedido en la banca americana en Europa. A ver, lo que pasó con Suiza claramente no es resultado de lo que pasó en Europa, es un caso aislado, se resolvería con la compra de UBS, dicho sea de paso, lo estaría comprando muy barato a su principal competidor, y eventualmente la economía suiza es una economía que recibió enorme cantidad de dólares porque está con un superávit en cuenta corriente permanente de 7 puntos del producto,
Parte va a la apreciación del franco suizo, pero otra parte acumulación de reservas. Tiene reservas por el equivalente a 1,5 veces su PBI y tiene una relación deuda-producto de 40% porque tiene equilibrio fiscal. Con lo cual yo diría, si Suiza lo quiere salvar a los bancos suizos, no tiene ningún problema. Respecto del snowball en Estados Unidos, a ver, al final del día, la economía funciona en base a confianza. Entonces la clave acá es si las medidas que está tomando la Reserva Federal junto con el Tesoro americano logran revertir el escenario de desconfianza. Eso te frenaría la corrida, digamos. Ahora bien, esto va a tener impacto. ¿Qué impacto va a tener? Y claro, impacto es, primero, estos bancos regionales, más concentración contra la banca tradicional, lo cual va a impactar en el financiamiento, sobre todo digamos, al Estados Unidos profundo, donde llegan los bancos regionales. El segundo es que como los depositantes tienen miedo, compran bonos del tesoro, entonces hay menos capacidad prestable, entonces vas a tener menos crédito regional y menos capacidad prestable del sistema financiero, lo cual seguramente va a impactar en actividad negativamente, en inflación de corto plazo positivamente, y habrá que ver cómo sigue la dinámica, digamos, si se revierte este deterioro, pero creo que en parte hasta le soluciona o le facilita la tarea a la Fed, porque ya si la economía empieza a desacelerarse por expectativa, no necesita seguir subiendo tasas de interés como lo venía haciendo. Fernando, nos han enseñado a no estar detrás de las teorías conspirativas, pero por los circuitos geopolíticos no circulan conspiraciones, sino realidades y algo de información. Y ahí lo que se ve es lo siguiente, ¿no? Son fondos de origen árabe los que estaban sosteniendo en realidad el Credit Suisse, lo estaban sosteniendo hace tiempo, digamos. Tenemos colegas que están metidos ahí en el management del banco y bueno, y son ellos los principales que empezaron ya hace algunos meses pero sobre todo, digamos, que dieron la negativa definitiva en las últimas semanas para seguir inyectando, digamos, dólares en el Credit Suisse. Ahora, lo notable de todo esto es que aparece China logrando un acercamiento, digamos, sumamente novedoso entre Irán y Arabia Saudita, digamos, que bueno, que representó un gran golpe estratégico por parte de China, ¿no? Ahora se anotó otro golpe estratégico con la visita a Rusia y, digamos, querer ser protagonista de un proceso de paz. Pero parece, digamos, no parece descabellado pensar que efectivamente la información que circula en esos circuitos, donde la negativa de los fondos árabes a seguir aportando a Credit Suisse, provocando, digamos, el cimbronazo ese en Europa, tiene que ver digamos, con el entendimiento que se estaba negociando en paralelo con Irán y obviamente, digamos, pegarle un golpe a uno de los actores de la economía occidental siempre es bueno, digamos, para gente que se alinea de ese lado del mundo, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? A ver, claramente con tres especialistas a la mesa, como Sergio, Fabián y yo, y vos no me voy a meter el tema político, pero a mí lo único que me hace dudar de esa teoría conspirativa es que en realidad Credit Suisse venía de un deterioro secular hace muchos años. Es cierto, uno podría decir, bueno, le dieron el golpe de gracia, pero no fue algo que se originó la semana pasada, que la acción de Credit Suisse hace 2 años valía $17 y antes de Silicon Valley valía $2.50. Con lo cual, digamos, el deterioro y la desconfianza venía de antes. Podríamos discutir el golpe de gracia, pero claramente un problema de larga data, ¿no? Sí, sí, no cabe duda que el Credit Suisse venía con problemas, pero son justamente los árabes que lo sostenían y lo soltaron ahora, ¿no? También resulta lógico que tiene un límite tomar pérdidas, pero lo notable de esto es que los capitales árabes que se metieron en Credit Suisse perdieron más que aquellos que invirtieron, por ejemplo, en bonos de Argentina, ¿no? Que el riesgo país está viajando como a 2.400 puntos y los bonos están en un mínimo prácticamente histórico. De manera que fue de resultado catastrófico. Lo concreto es que tenemos ahora, digamos, un eje, digamos, completamente opuesto
a la economía occidental que va tomando cuerpo y forma en otra parte del mundo. A ver, definitivamente no puedo dejar de lado ese análisis, pero también si uno ve la historia, en 2007-2008 pasó lo mismo con Citibank, que había también fondos de Medio Oriente invirtiendo y entraron en el salvataje a $15 y después la acción de Citibank llegó a valer menos de $1, ¿no? ¿Puede haber teoría conspirativa? Sí, también hay malas inversiones y hay momentos donde se deciden cortar las pérdidas. Ahora, si lo juntamos con el escenario geopolítico, claramente podría despertar suspicacia. Claro, cuando volvemos de la pausa valdría la pena que le demos una vuelta a esa visión que vos tenés de que esto podría facilitar el trabajo de la Fed. Hay una tensión, ahora están Moody's y otras consultoras tirándole a la Fed, digamos, su presión de que no aumente tanto la tasa. Bueno, si te parece, a la vuelta de la pausa podríamos expandir un poquito eso, ¿no? Sí, perfecto. Ya volvemos.